Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Para nosotros, el grupo de Ingeniería Aeroespacial, es un gusto y un honor tenerles en este momento acompañándonos con este ciclo de charlas que hemos comentado que vamos a mantener durante este semestre. Esta es la primera de las charlas técnicas. La hemos denominado Sistemas de Propulsión Espacial. Sabemos que es un tema que nos apasiona a todas las personas que trabajamos este tema de ingeniería aeroespacial. Así es que la hemos preparado con mucho cariño. Está además a cargo del ingeniero Esteban Jiménez. Esteban fue uno de los miembros principales del grupo, de los que inició el grupo de ingeniería aeroespacial y quienes se ha mantenido durante todos estos años que tenemos de estar pues participando y haciendo diferentes actividades. Esteban es ingeniero mecánico, graduado de la UCR en el año pasado, justamente en diciembre del año pasado. Y bueno, una de las particularidades de Esteban es que, bueno, coordinó por muchos años la sección justamente de motores dentro del grupo, y su tesis de licenciatura, la cual realizó en conjunto con otro compañero, como Mauricio Alfaro, es justamente el diseño y una simulación. Ahorita él seguramente les va a comentar más en detalle el diseño y una simulación de un motor de combustible líquido, ¿verdad? O sea, ya ellos fueron a un nivel posterior. Okay. Y pues se fueron no solo en los combustibles sólidos que hemos venido trabajando, sino que también investigaron y trataron de hacer pues un diseño de combustible líquido. Fue una tesis pues muy destacada en nuestra escuela de ingeniería mecánica. Así es que bueno, sin más, los dejo a cargo de Esteban, y pues ahí aprovechen para hacer las preguntas por el chat y demás. Perdón, antes de darle la palabra, Esteban, otro comercialito. Antes de que terminemos la presentación, vamos a pasarles por el chat el link para que anoten su asistencia a este evento, tal como lo habíamos hablado en la primera charla de introducción, para las personas que están en Zoom. Okay, quienes nos ven en Facebook, pues igual pueden mandarnos las consultas y las dudas que tengan, y vamos a estarlas por ahí respondiendo. Muchas gracias, Esteban, agradecemos por su tiempo y bueno, adelante. Muy buenas tardes. Aquí denme solo un segundo para compartirles la pantalla. Yo les vengo a hablar un poco de sistemas de propulsión. Esta charla se basa en una serie de clases informales que hacíamos dentro del grupo de ingeniería espacial hace ya un par de años, que eran alrededor de unas 10 charlas individuales de 2 horas de duración. Esta charla la estamos resumiendo, estamos haciendo un resumen muy general de esas charlas, como para darles la idea general de cómo funcionan los sistemas de propulsión y tal vez para incentivarlos a involucrarse más y poder trabajar en estos sistemas más a futuro. Para empezar, quería definirles más o menos qué es lo que tenía como objetivo para esta charla, que sepan una introducción principal a temas de cohetería y propulsión, darles un conocimiento bastante básico de los fundamentos de propulsión y, bueno, enseñar los conceptos más relevantes para la propulsión sólida. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre qué es esto de propulsión sólida y por qué nos estamos centrando en esto. Para empezar, hay que redefinir ciertas cosas para asegurarnos de que entendemos todos que estamos hablando. Entonces, ¿qué es un cohete? Un cohete se le considera a todo vehículo que obtiene su empuje mediante la expulsión de masa en la dirección contraria a su movimiento. Por lo menos esta es la definición más común que tiene de un cohete.
esencialmente se basa entonces en lo que ustedes conocen como la tercera ley de Newton, que es por cada acción existe una reacción igual y opuesta. Estos cohetes entonces tienen diferentes sistemas para poder venir y realizar su trabajo de manera adecuada. Existen los sistemas de propulsión, que pueden ver aquí una imagen del sistema, del tipo que implica un sistema de propulsión. En general es un motor con todos sus sistemas de tuberías y sistemas de control. Existe el sistema de aviónica o telemetría, que pueden ver tiene su... a la derecha pueden ver la imagen del sistema de control de un Saturno 5. Entonces es todos los cerebros del cohete esencialmente. Después existe el sistema de fuselaje y estructura, que es esencialmente el esqueleto del cohete, lo que es la estructura, a lo que venimos y montamos el resto de sus sistemas. El siguiente sistema sería el de carga útil. Todo cohete tiene algún motivo de ser, razón de ser. Usualmente tiene alguna carga que queremos llevar de un lugar a otro. Recordemos que un cohete es un vehículo al final de cuentas. Entonces ocupamos tener algo que transportar, sean humanos, sean satélites o sea simplemente carga miscelánea. Y por último, todo cohete en general tiene que tener un sistema de recuperación, desde los cohetes más pequeños hasta los cohetes más grandes. Ya se está volviendo el estándar mantener un sistema de recuperación, sea un paracaídas o sea mediante propulsión, pero se tiene que tener un sistema de propulsión. Con esto llegamos a lo que son los tipos de propulsión. En general existen tres grupos principales en términos de tipos de propulsión. Está la propulsión química, la propulsión eléctrica y otros estilos de propulsión. En general, lo que más comúnmente conocemos como propulsión es la propulsión química, es lo más común que se oye. Existe también la propulsión eléctrica y aquí les voy a ir mostrando los diferentes tipos. En propulsión química existen la propulsión química de estilo sólida, líquida e híbrida. En general, vamos a estar en esta charla concentrándonos un poco más en la propulsión química y en particular en la propulsión sólida, dado que mm, por, por ser ustedes aspirantes al grupo de ingeniería espacial y también por el nivel, es la propulsión más sencilla de explicar en una charla tan corta, pero también muchos de los conceptos de propulsión química sólida se pueden venir y aplicar al resto de sistemas de propulsión. Adicionalmente está la propulsión eléctrica, que existe la propulsión estática, magnética y térmica. Muchos habrán oído del motor de plasma de Franklin Chang. Bueno, ese es un híbrido entre propulsión eléctrica, magnética y térmica. Existen también otros estilos en propulsión eléctrica. Y adicionalmente en esta categoría que puse como otros, existe propulsión por gas presurizado, existe propulsión solar, como pueden ver en la imagen de fondo, existe también la propulsión nuclear y más recientemente, pero recientemente estamos hablando de los últimos 20, 30 años, ha empezado a aparecer un contendiente teórico que es el warp drive, que está todavía de posición teórica, pero que se ha empezado a hablar un poco al respecto. Ahora sí, para hablar de propulsión química hay que primero entender lo que es los fundamentos de combustión. En general, la combustión o la propulsión química requiere de tres elementos esenciales para que exista combustión: un oxidante, un combustible y una energía de inicio, un activante. Para propulsión química, en general, se habla de propulsión química sólida cuando el oxidante y el combustible están ambos en estado sólido.
Se habla de líquida cuando ambos, oxidante y combustible, están en fase líquida. Y se habla de un híbrido cuando se da una combinación, usualmente combustible sólido con un oxidante o líquido o gaseoso. El oxidante puede ser diferentes compuestos que otorguen oxígeno al proceso de combustión. Y por combustible podemos tener diferentes combustibles, tanto de origen vegetal o como de origen químico. En lo que es propulsión sólida tenemos estos tipos como los más comunes. En combustibles tenemos diferentes azúcares, desde azúcar de mesa común y corriente, hasta otros azúcares como dextrosa, sorbitol, entre otros. Existen ciertos carbones que pueden ser usados, eh, desde combustible hasta combustible como gasolina, como gas natural licuado, pero para sólidos usualmente se usan diferentes tipos de carbones. Y existen también combustibles sólidos en polímeros, que aquí no les traigo los nombres completos porque algunos son complicados, pero usualmente se conocen como HTPB, PBAN, CTPB, ABS, entre otros. Y como oxidantes usamos diferentes sales como nitrato de potasio, perclorato de amonio, nitrato de amonio y perclorato de potasio. Principalmente se usan las dos primeras como oxidantes. Con esto llegamos a cómo se evalúa la fuerza de un cohete, cómo podemos venir y traer en contexto y contextualizar un motor en términos de la física que conocemos. Si alguna vez estudiaron física en el colegio o ahora en la universidad que van a llevar física, se van a haber topado con la segunda ley de Newton. Muchos conocerán la segunda ley de Newton bajo esta ecuación famosa de fuerza es igual a masa por aceleración, pero si ya llevaron física universitaria, probablemente van a haber visto esta siguiente ecuación. La conocerán como el cambio del momentum a través del tiempo o la derivada del momento a través del tiempo. Si no han llevado todavía física universitaria, no se preocupen. Les presento la opción intermedia entre la opción de colegio y la opción universitaria. Y de hecho nos vamos a estar enfocando en esta ecuación un momentito. Y no se preocupen, no les voy a discutir mucho de ecuaciones en esta charla, van a ser pocas. En esta ecuación principalmente lo que nos interesa es observar este segundo componente. Podrán ver que es casi idéntica a la famosa ecuación fuerza igual a masa por aceleración que vieron en el colegio, pero tiene este nuevo término adicional. Este término, podrán ver, es el cambio de la masa a través de un cambio de tiempo por la velocidad de los gases de escape que salen del cohete. Y esto es precisamente lo nuevo. En la mayoría de sistemas, en la mayoría de situaciones de la vida cotidiana, la masa no cambia. Entonces en el colegio usualmente ignoramos cualquier cambio de masa y solo nos quedamos con esta primera parte de la ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en el caso de un cohete, la masa cambia todo el tiempo porque estamos eyectando gases para lograr ese empuje que empuja al cohete. Entonces, este cambio de masa a través del tiempo se vuelve fundamental y es por tanto que este segmento de la ecuación se vuelve la fuerza del cohete, que aquí se las redibujo. Adicionalmente, en cohetería hablamos de una unidad llamada el flujo másico, lo nombramos como m con un punto adelante, que es igual a ese cambio de masa entre el tiempo. Muchos, si ya han llevado cálculo, lo podrán ver como la derivada de la masa a través del tiempo, lo cual nos permite reescribir la ecuación de la fuerza del cohete en estos términos. La fuerza de un cohete es igual al flujo másico o cuánta masa podamos remover o eyectar del cohete en un determinado periodo de tiempo,
por la velocidad a la cual podamos venir y empujar esa masa lejos del cohete. Esencialmente, entonces, un motor de cohete depende solo de estas dos variables, el flujo másico y la velocidad. Aquí se los recalco como el flujo másico y la velocidad como las dos principales variables. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre cómo esto afecta el diseño de un motor y cómo se ve reflejado en los motores de cohete. Pero sepan de que esta ecuación es esencialmente válida para casi que cualquier tecnología de motor de cohete, desde motores líquidos como hasta llegar a los más complejos como el motor de plasma de Don Franklin. Con esto les voy a poner solo dos conceptos adicionales antes de seguir ya con las partes más interesantes. El impulso total, en general, el impulso total es cuánto empuje da el total de un motor de cohete. En general, si lo quieren ver desde el punto de vista del cálculo, es mediante esta fase integral, pero si son como yo y no les fascina mucho el cálculo diferencial, lo pueden ver con esta ecuación más sencilla. Esencialmente, el impulso total es la fuerza que puede producir este cohete por el tiempo que le toma que el cohete está activo. Y con eso definimos lo que es el impulso total de un cohete. El impulso específico, por otro lado, es este impulso total que acabamos de hablar, dividido por la unidad de peso del propelente. En general, el impulso específico se habla como de la eficiencia del propelente en el cohete y se toma como decir kilómetros por galón en un automóvil. De nuevo, tiene su versión integral para cálculo de integral diferencial, pero podemos también simplificarla a esta ecuación del impulso total dividido entre el peso, que trabajando con las diferentes definiciones de fuerza, empuje del cohete, podemos venir y simplificar la velocidad de los gases que estamos eyectando del cohete dividido entre G sub 0, que ustedes lo conocerán como el G de las clases de física del 9.81 metros por segundo, que es la aceleración gravitacional. Con esto llegamos a lo que son los motores. En general, para motores de propulsión sólida, usando en los motores pequeños de escala amateur, que son los que hemos usado principalmente en el grupo de ingeniería espacial, se usa la siguiente tabla de clasificación de motores para poder venir y tener una idea general de cómo, cómo clasificar los motores. Se hace un sistema de clases eh, alfabético, donde cada clase es usualmente el doble en rango de impulso con respecto a la clase anterior. Esto es el impulso total que hablábamos antes. Entonces pueden ver de que una clase D es el doble en el rango de impulso total que la clase anterior. Con esto pueden ver también de que la clase A la clase G se considera un motor de tipo modelo, en general un cohete de clase modelo, y de la H hasta la O se consideran ya cohetes de alta potencia. Por encima de la O no es que no existan motores de propulsión sólida, existen múltiples motores, nada más que ya se consideran de otra categoría mucho más elevada. También existen diferentes certificaciones. Esto es algo que ya está normado a escala internacional, que es para los usos de motores de clase A hasta clase G. Se considera que no se requiere ningún estilo de certificación especial para su operación. Pero a partir de la clase H en adelante, que son 160 newton segundo en adelante, se tiene que tener un cierto grado de certificación. Existen diferentes grados de certificación que se dan para cada uno de estos niveles. ¿Quiénes dan esa certificación? Bueno,
Existen diferentes asociaciones a través del mundo, diferentes entes que se encargan y velan por la seguridad en la cohetería a escala amateur. Eh, en general en Costa Rica usamos principalmente a la Asociación Trípoli de Estados Unidos. Existe también la Asociación NAR en Estados Unidos. Y fuera de Estados Unidos existe United Kingdom Rocketry Association y el Canadian Association Rocketry, por nombrar algunos. Existen más. Estas asociaciones son asociaciones para cohetería amateur que buscan velar por la seguridad dentro de la cohetería amateur. Adicional a estas asociaciones de cohetería, existe el National Fire Protection Agency, que se encarga de venir y también normar todo lo que son los cohetes a estas escalas. Y a partir de ellos es que obtenemos la tabla anterior de clasificaciones que les mostrábamos. Con esto llegamos a lo que es la estructura de un motor. En general, un motor tiene las siguientes partes. Tiene una cámara de combustión, que aquí la marco con este rectángulo naranja. Esta cámara de combustión es donde venimos y hacemos la mezcla y la combustión del oxidante y combustible que les hablaba con anterioridad. Y tenemos otra sección que se llama la sección de tobera, que usualmente dividimos en dos secciones. Una sección convergente y una sección divergente, vistas en verde y azul respectivamente. Estas secciones nos permiten venir y estudiar todo el comportamiento del motor de una manera más simple y sencilla. Y lo que nos interesa son esencialmente estos puntos de intersección donde termina, por ejemplo, la cámara de combustión y donde empieza la sección convergente, donde empieza la convergente y pasa a la divergente y donde termina la divergente y pasa ya al escape del motor. En esta primera sección usualmente lo usamos un numeral 1 para referirnos a esta posición. Nos referimos también a la posición aquí en el punto más estrecho que usualmente llamamos la garganta de la tobera con una letra minúscula T. Y esta última sección la hablamos como la salida de la tobera y la hablamos con una numeral 2. Y de esta manera podemos venir y referirnos a las diferentes estructuras de un motor de cohete. Esta estructura general es válida para casi que todos los esquemas de motor existentes, en particular para la parte de propulsión química, pero también para ciertos modelos de propulsión eléctrica y de propulsión nuclear, entre otros. Con esto llegamos a lo que son los tipos de motores sólidos. Existen dos tipos principales. Existen los motores de pólvora negra, y existen los motores compuestos. Los motores de pólvora negra pueden ver las diferentes partes. Tiene un case, usualmente de un cartón especial pensado específicamente para esta aplicación, con una tobera esculpida en arcilla, una carga de pólvora especial, seguida por una carga de delay. Este delay usualmente se usa para venir y buscar eh, eventualmente llegar a tener una carga de eyección, como pueden ver acá, para eyectar el paracaídas después de un tiempo, de un cierto tiempo después de iniciado el quemado del motor. De esta manera, el paracaídas se va a liberar justo en el punto de máxima altura en el vuelo de un cohete, que usualmente sucede mucho después de que el motor terminó de quemar. Entonces, por eso existe esta carga de delay. Usualmente es un combustible semejante al combustible principal, pero que quema mucho más lento para retrasar ese punto de liberación de paracaídas. De manera semejante, los motores compuestos tienen su propia tobera con un propelente diferente, un poco más especializado, y con una carga de delay y una carga de eyección para eyectar el paracaídas. Aquí les muestro ejemplos de cómo se ven en la vida real estos motores.
El motor de pólvora, pueden ver, es una carga de, perdón, la tobera en un tipo de arcilla especial con su carga de propelente, una composición de delay, una carga de eyección y una arcilla que viene y retiene en la carga de eyección en posición. Por otro lado, tenemos aquí un recorte de los motores compuestos. Aquí les presento una mejor imagen más grande, donde pueden ver que tenemos la tobera, la cámara de combustión, que también es donde se almacena el combustible. Pueden ver de que se divide en diferentes cilindros independientes. A estos cilindros se les llama usualmente granos de combustible. Ahorita más adelante van a ver por qué los separamos en diferentes cilindros. Aquí tenemos entonces también una carga de delay y en este espacio amarillo a la izquierda tenemos un pequeño receptáculo para la carga de pólvora, para la liberación del paracaídas. Con esto, esta es la estructura general de un motor sólido. En general tenemos lo que se llama el casing o la pared del motor con lo que se le llama un liner, que es usualmente algún pedazo de material resistente a temperatura para poder venir y soportar el cambio de temperatura que sucede dentro de la cámara de combustión y no dañar de esa manera la pared del motor. Seguido por un tubo que se llama el casting tube, que es el tubo para venir y verter el combustible y darle forma. Muchas veces se usa el liner y el casting tube, se usan para la misma función, entonces existe solo un único tubo, usualmente algún material tipo cartón o algún material fenólico para lograr venir y retener el combustible. Usualmente, bueno, pueden ver de que se hace diferentes, ¿cómo es que se dice? Tamaños de grano, usualmente son del mismo tamaño, pero también varía dependiendo del diseño. Y eso sería básicamente lo que es la estructura del motor. Aquí pueden ver diferentes combustiones de los diferentes motores. A la izquierda está lo que es un motor de pólvora, eh, donde empieza quemando rápidamente la pólvora, que es el combustible principal, hasta que llega a la izquierda a un delay químico para retrasar la combustión mientras el cohete llega a su punto de máxima altura antes de accionar una carga de pólvora para liberar el paracaídas. El motor compuesto de la derecha es semejante. Este no tiene su carga de delay, pero pueden ver la composición del motor con sus diferentes granos independientes para lograr venir y hacer la combustión del motor. Este cable amarillo es el ignitor eléctrico que viene y genera una chispa que inicia la combustión del motor. Vimos estos granos, vimos de que en una de las imágenes que podían ser más grandes unos que otros. Esto es porque este tamaño de los granos y su forma del canal central afecta mucho cómo actúa el motor. Y entonces también cambia mucho su forma de actuar. Nosotros estábamos viendo esta fórmula de la fuerza del cohete y les había mencionado que dependía mucho del flujo másico, este cambio de masa a través del tiempo. El flujo másico entonces depende de los siguientes valores, específicamente del área de quemado, esencialmente el área que está expuesta, que se está quemando del grano, su densidad y su velocidad de quemado, tiempo de quemado. En general, la densidad y la velocidad de quemado se consideran dependientes del combustible específico que se está usando y va a ser dependiente de eso. Tema para otra charla. Y el área de quemado va a ser dependiente de la geometría de los granos del motor. Esto es muy importante porque esa geometría va a variar mucho dependiendo de lo que se quiera lograr del motor. Lastimosamente no me da tiempo para venir
y hablarles mucho al respecto, pero para darles una idea, aquí pueden ver diferentes geometrías de ese eh, hueco central, de esos granos, donde pueden ver diferentes comportamientos del empuje a través del tiempo. Como pueden ver, un simple hueco usualmente genera un comportamiento ligeramente más progresivo. Una estrella nos genera un comportamiento un poco más neutral y diferentes tipos de figuras nos generan diferentes tipos de comportamientos. Aquí les muestro este video. Sí. Donde pueden ver cómo la forma de la figura va cambiando conforme va avanzando eh, el frente de quemado del motor. Y eso entonces nos modifica esta área de quemado que pueden ver aquí en la fórmula. Entonces, esto implica que el flujo másico va variando conforme se va quemando y por tanto la fuerza que genera el cohete va modificándose. Entonces, lastimosamente no puedo entrar en mucho detalle en esta charla, pero sepan de que esa geometría del grano modifica y altera mucho el comportamiento del motor. Con esto llegamos a, ok, ¿cómo se da esa operación del motor? En general existen tres variables principales que hay que considerar mientras uno está en la operación de un motor, que es la temperatura, la presión de los gases y la velocidad de estos gases. Entonces, volviendo a esa primera imagen que les mostraba de la estructura de un motor, eh, pueden ver aquí entonces la recámara, el punto de garganta y el punto del escape. En la recámara de combustión, usualmente empezamos con una alta temperatura, una alta presión, pero una baja velocidad de los gases. Ahora, si ustedes recuerdan la ecuación de la fuerza del cohete, no solo ocupamos mucho flujo másico, sino también ocupamos una alta velocidad para obtener una alta fuerza del cohete. Entonces ocupamos convertir esta temperatura y esta presión hacia la energía que está expresada en temperatura y presión hacia energía en forma de velocidad. Entonces usamos una tobera para lograr eso. La tobera entonces nos permite venir y sacrificar temperatura y presión de los gases de combustión en velocidad. Y eso nos permite entonces tener una alta fuerza del cohete. Esta tobera, lastimosamente, no puedo extenderme mucho en cómo funciona, pero para darles un aperitivo, esta tobera funciona a partir de una expansión isentrópica. Esta expansión isentrópica ya es un tema para otra charla, pero les dejo ahí una ligera pincelada de la ecuación que se usa para que si tienen interés pueden después buscarlo con más detalle. Pero este es un tema muy interesante y muy amplio que podría llevarse múltiples charlas solo en venir y hablar sobre este tema. Con esto caemos en lo que son las toberas. Aquí pueden ver más o menos una explicación muy esquemática de la tobera. Existen múltiples tipos de tobera. No me voy a detener mucho en esto, pero más que todo para que sepan, existen dos tipos principales de tobera. Las toberas convergente-divergente o toberas de Laval, que a su vez se subdividen en múltiples tipos de tobera, como las toberas de campana o las toberas cónicas. Y el otro subtipo son las toberas llamadas Aerospike. Pueden ver que tienen una forma un poco diferente. No son tan comunes, son muy poco comunes. Y también en sus diferentes tipos, como la que ven en la imagen es una tobera toroidal, pero existen también Aerospike lineales, entre otras. Con esto, eh, un poco interesante que vean qué hacemos en el GIO, qué hemos hecho en el pasado. Me imagino que después le pueden preguntar a la profe sobre los futuros planes que tienen para el grupo, pero pueden ver de que en el GIA hemos hecho diseños, manufactura y prueba de diferentes motores en múltiples tamaños, diferentes clasificaciones que les mencionaba anteriormente. La clasificación hemos hecho en clasificación E, G
I, J y L. Estos motores usualmente los hemos hecho principalmente usando nitrato de potasio como oxidante y hemos trabajado con diferentes azúcares, principalmente sacarosa y dextrosa como combustibles. Aquí les voy a mostrar uno de los últimos motores que se habían estado trabajando. Esto es un motor G con un empuje, se espera un poco en exceso de los 100 newtons. Y aquí, bueno, pueden ver una vista en corte de ese motor. Es un motor a 2 granos con sección central tubular, usando una tobera convergente divergente, como les explicaba anteriormente, de estilo cónica. Pueden ver de que es un simple cono la forma principal de la tobera. Esto es por facilidad de manufactura. Y aquí les muestro una imagen. Lastimosamente no tiene mejores imágenes de este motor, pero esta es una imagen del motor ya manufacturado. Esto fue un motor que probamos hace un par de años. Y lastimosamente la tobera no salió muy aireosa, entonces el entendido era de que posiblemente iban a estar manufacturando una nueva tobera próximamente. Adicional a eso, hemos hecho otros motores. El de arriba es un motor de categoría J, no es el más grande, pero es de los más grandes que hemos realizado en el grupo de ingeniería espacial. Ahora más adelante les voy a mostrar un video rápido sobre ese motor. Y acá abajo un último modelo que fue uno de los modelos iniciales que trabajamos dentro del grupo. Adicional a eso, bueno, la profesora les mencionaba al inicio de la charla eh, eh, el motor que habíamos realizado, por lo menos el concepto de motor que habíamos realizado mi compañero Mauricio Alfaro y yo para nuestro trabajo final de graduación para el grado de licenciatura. Habíamos realizado un prototipo para un motor de cohete con propelente líquido usando óxido nitroso y combustible de aviación, donde estábamos esperando poder conseguir con este diseño un empuje de 5 kilonewtons teniendo un rendimiento de 211 segundos de impulso específico. Esto lastimosamente será tema para otra charla más a futuro, pero para darles el preámbulo y tal vez emocionarlos con lo que se puede lograr en este estilo de proyectos. Adicional a los motores que se han hecho in-house dentro del grupo de ingeniería espacial, también se han utilizado en las diferentes actividades diferentes motores comerciales como como lo son los motores de diferentes compañías como Aerotech, Estes y Cesaroni, entre otros. Principalmente dentro del JET se han usado motores Aerotech y aquí pueden ver diferentes estilos y tamaños de motores con las diferentes clasificaciones. Ahora ustedes ven, por ejemplo, aquí el G78, uno de los motores que Se pegó Esteban, ¿verdad? Correcto. Sí. Vamos a darle un momentito para que regrese. Mientras tanto, vamos a ir contestando algunas de las preguntas que están acá, de las que nos hacían por acá. Nos preguntaba, por ejemplo, Mariano, el tema del grano, ¿verdad? Si el grano es lo que sería liberando.
Ya volvió Esteban. Ya, sí, disculpen, se me fue un poco el internet. Bueno, vamos a explicar esta pregunta que nos hacía Mariano antes de darle para que Claro. continúe. El grano no es lo que sería liberando, digamos, el grano es la mezcla, en este caso, del combustible y el oxidante que están juntos, ¿verdad? En este caso no es como conocemos la combustión, digamos, de un motor o de, no sé, pensemos en un calentador, una cocina de gas, ¿verdad? Donde tenemos la entrada del combustible y el oxígeno por otro lado y se genera la combustión y de ahí pues sale la energía, ¿verdad? Así es como lo pensamos normalmente o nos lo imaginamos generalmente. En el caso de los motores de combustible sólido, lo que ocurre es que justamente el grano es la mezcla del combustible y el oxidante que están juntos. Entonces, una vez que tenemos la chispa y se da digamos, la ignición, entonces se van liberando al mismo tiempo el combustible y el oxidante y va ocurriendo inmediatamente digamos, la combustión entre estos dos elementos. Entonces, ese se va a ir, digamos, como el que nos enseñó Esteban, que eran los granos que tenían un hueco, ¿verdad? Por acá. Entonces, conforme se va a ir haciendo la combustión, lo que va a ir, digamos, va a ir ocurriendo la combustión aquí con respecto al borde. Entonces, digamos que el agujero se va a ir aumentando y al mismo tiempo se va consumiendo hacia lo largo, ¿verdad? Entonces, se va consumiendo hacia adentro y hacia lo largo. Y entonces, cuando salen los gases de combustión, ¿verdad? Van saliendo justamente por el agujero del centro, ¿verdad? Y llegan hasta la tobera y ya ahí es donde ocurre el empuje que explicaba Esteban. No sé si quedó claro, si no lo retomamos al final. Gracias, Esteban, continúe. Ok, no hay problema. Ok, como les iba explicando, bueno, después podemos hablar un poco más sobre granos si les interesa bastante, porque sí es un tema que hay que quedar claros. Pero entonces, los códigos de motores están así. Está la primera letra como el G, que usualmente habla sobre el impulso total. Eso implica que este impulso total queda entre los 80 y los 160 newtons por segundo. Eh, Sigue el número, usualmente se refiere al empuje promedio que tiene este motor. Este motor tiene 80 newtons de empuje promedio. Lo siguiente es el tiempo de retardo. Habíamos hablado de un delay. Ese delay es ese periodo de tiempo entre que el motor deja de quemar y se quiere que se dé la liberación de paracaídas. En este caso, este motor tiene 13 segundos entre el momento en que el motor se apaga y se enciende la carga de pólvora para liberar el paracaídas. Y lo siguiente, el T usualmente va variando dependiendo de la empresa. Muchas empresas gustan modificar aquí un poco el código del estándar y usualmente varía con respecto a la empresa. Muchas veces Aerotech, en este caso, lo usa para venir y definir el tipo de combustible o de propelente que se está usando. En este caso es el Blue Thunder, que es una mezcla de ellos particular, que obviamente no gustan de decir mucho qué es lo que contiene, pero eso va variando con la empresa. Esto es en general cómo se lee un código de motores. Eh, y para ir terminando con este punto de motores comerciales, existen ciertos estándares con respecto a los tamaños diferentes de los motores. Existen con respecto al diámetro externo que tiene el motor. Entonces, este diámetro externo del tubo para, para insertarlo dentro de un cohete tiene un diámetro externo estándar que pueden ver acá que van variando dependiendo del tamaño de los motores. Para los motores más pequeños, AS y CES, de 18 milímetros hasta como 24, ya para motores medios 29 o 38 milímetros, y ya ahí van aumentando dependiendo de la categoría hasta 152 milímetros de diámetro externo para los más grandes. Entonces pueden ver cómo va adaptándose dependiendo del tamaño del motor.
Ahora sí, para irles terminando la idea y para hablarles de algo muy importante, que sí es importante que todos sepan. En propulsión existe un componente de seguridad que es importantísimo, increíblemente importante. Y esto es por un dicho que no estoy seguro cuál es el origen exacto, pero de que la diferencia entre una bomba y un motor usualmente se mide en milímetros. Y esto es porque en los motores, si no se tiene el cuidado y la, eh, eh, y la planeación necesaria para llevarlo a cabo, si no se tiene un auténtico cuidado de todas las medidas de seguridad, un motor es muy sencillo que se pueda volver en una bomba. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado. Con esto les traigo ciertos videos de ciertas explosiones. Creo que a muchos encuentran que les gustan estos videos porque muestran cuando lastimosamente nos hemos equivocado, pero también nos muestran el por qué venimos y procedemos con un alto nivel de cuidado y de seguridad que hay que tener y un alto nivel de seriedad que hay que tener en este tema. Este es un ejemplo de un motor que se desarrolló en Guanacaste. Esto fue con una colaboración con un grupo en Colombia que vinieron a hacer una prueba acá y lastimosamente no salió de acuerdo a lo previsto. Sí voy a intentar asegurarme un segundo de que les puedo compartir el sonido. Ahí me dicen si se oye. Sí se escucha. Pero Bueno, pueden ver aquí. póngalo de nuevo Sí. porque justo yo hablé cuando sonó lo más interesante, perdón. Aquí les voy a mostrar entonces de nuevo, porque esto fue un cohete en dos etapas y las dos etapas hicieron explosión casi que en consecutivo, entonces pueden oír esos dos golpes de la explosión. Entonces se los voy a volver a poner. Esos dos golpes fue la primera eh, etapa del cohete haciendo ignición y explosión. Y esa explosión vino y desencadenó que el motor en la segunda etapa del cohete también iniciase y hiciese explosión. Y esto por un problema a la hora de venir y hacer un cambio dentro del diseño del motor. Entonces, cada vez que se introducen cambios en un diseño de motor hay que hacer todo un estudio para asegurarse de que no existan problemas a la hora de venir y ejecutar un motor con esos cambios. Esto fue ya uno más local, una prueba que lastimosamente tuvo ciertas dificultades. Fue uno de nuestros primeros motores en metal que lastimosamente no salió muy bien, que digamos. Esta explosión, al final de cuentas, fue un problema a la hora de venir y calcular las variables químicas de la mezcla de combustibles. Eh, Se dio un error a la hora de ver una variable. Todo el resto del diseño aparentaba estar correcto de acuerdo a esa variable. Nunca se hizo el chequeo de las variables químicas, lo cual llevó a esta explosión. Eh, Aquí les muestro otro ángulo de la misma explosión. 7. Con eso pueden ver ustedes la fuerza que tiene un motor y esto es un motor relativamente pequeño. Pueden ver que levantó por completo la cubierta y además de que vino y despedazó el motor en diferentes puntos.
Aquí pueden ver un ejemplo. Este ya es el resultado final del motor. Y de hecho, pueden ver aquí la separación de el cierre delantero del motor, lo que es el tapón. Y aquí era el punto donde estaba conectada la tobera, que lastimosamente se eh, quebró por completo y la tobera salió a una alta velocidad en la dirección contraria. Entonces, esa tobera lastimosamente nunca se encontró. Todavía estará en algún lugar de la finca de deportivas de la Universidad de Costa Rica, porque salió a tal velocidad que nunca logramos encontrar esa tobera en sitio. Adicional a eso, a la imagen de la izquierda tienen la celda de carga que estábamos intentando usar para hacer mediciones. La imagen de la izquierda no es la misma celda, pero es el mismo modelo de celda, así es como se veía originalmente. Y pueden ver aquí a la derecha de que literalmente comprimimos la celda de carga generando este ángulo en esta parte. Esta pieza usualmente era recta en línea con esta placa y terminó completamente doblada por la fuerza de la explosión. Aquí también pueden ver otra imagen del cobertor, cómo quedó. Y esta última es una, una imagen para venir y hablar sobre, inclusive cuando uno cree que todo va muy bien, eh, muchas veces termina yendo cosas mal que uno no se esperaba. Aquí pueden ver de que el motor funcionó a la perfección. Habíamos cubierto todas las bases con respecto al diseño del motor, pero no fue el motor el que falló. Fue lo que menos pensábamos que iba a fallar, que el banco de pruebas no estuviese lo suficiente, eh, no tuviese el suficiente anclaje al suelo y el suficiente peso para evitar de que el motor lo volcase. Y esos son el tipo de problemas a la hora de venir y diseñar. Esto sucede no solo con los motores que nosotros realizamos, sino también inclusive con motores comerciales. Este es un motor Aerotech que sufrió un fallo en uno de sus extremos. Pueden ver, es un motor comercial. Y aquí pueden ver, entonces, este es el liner específico de ese motor donde vino y falló por completo, generando esa fisura longitudinal. Y es por esto de que nosotros nos guiamos mucho entonces con lo que son las diferentes normas de seguridad. Eh, las más aplicables para estos escenarios son las normas de NFPA, las 1122, la 1125 y la 1127. Y de Trípoli tenemos también diferentes códigos de seguridad y códigos de investigación para poder venir y asegurarnos de que si sucede algo malo con el motor o con algo en la prueba, como ya vieron, no solo el motor puede ser el que falle, sino también el banco de pruebas, que si algo falla, poder venir y asegurarnos de que no le va a pasar nada a nadie y que tampoco le va a suceder nada que sea así de propiedad de terceros. Entonces, es, con esto les dejo para que investiguen y sepan más sobre las normas de seguridad que usamos dentro del Grupo Ingeniero Espacial y en general en cohetería a través de todos los grupos. Adicional a eso, aquí ya para ir terminando, les recomiendo unos temas importantes. Estos son los temas que se usan más en propulsión. Ahora, para entrar a trabajar en este tema, no digo de que tengan que haber llevado estos cursos porque
Ni yo había llevado ni la mitad de estos cursos para cuando vine y empecé a trabajar el tema de propulsión. Pero si gustan hacer investigación por sus propios medios, venir y aprender sobre estos temas, una recomendación sería mecánica clásica, esencialmente los temas que se ven en física 1, termodinámica, eh, y mecánica de fluidos, que es muy importante para todo lo que es el diseño de tobera, y lo que es resistencia de materiales para asegurarnos de que los materiales no van a fallarnos y va a explotar el cohete. Adicional a estos temas, también existe lo que es el software de simulación OpenRocket, que funciona bastante bien para lo que es simulación de cohetes. Les recalco, no es que tengan que saber estos temas, son nada más recomendaciones sobre qué podrían ustedes investigar si quieren saber un poco más sobre estos temas de propulsión. Adicional a eso, les dejo estos recursos por si quieren investigar y saber más sobre el tema, como es el sitio web de Richard Naka, el libro Rocket Propulsion Elements, que es la base teórica de todo esto. Adicional a esto existe también el Experimental Composite Propellant, que es un libro autopublicado del doctor McCreary. Y existe también el sitio web de Apogee Components, que ellos son una tienda en línea, pero tienen muy bien documentado múltiples temas de batería en general para venir y enseñar sobre este tema. Y tal vez para darles así una pincelada de lo que sucede cuando las cosas salen bien, pueden ver aquí unos cuantos lanzamientos rápidos. Carga inicial. ¡Wow! Este lanzamiento de la izquierda fue uno de los primeros fuselajes que se hicieron completamente en grupo de ingeniería espacial sin usar kits premanufacturados, sino que un kit completamente desarrollado dentro del grupo de ingeniería espacial. Y aquí a la derecha pueden ver otro lanzamiento que se hizo. Así como para darles un incentivo de lo que pueden llegar a ser dentro del grupo a futuro. Y este es mi lanzamiento de certificación para nivel 1. Yo estoy certificado hasta nivel 2, pero este fue mi nivel 1 y estoy particularmente orgulloso de este lanzamiento. Pueden ver aquí que se ve una burbuja blanca y eso es cuando ya viene y libera el paracaídas. Y con eso cedo el espacio a preguntas. Muchas gracias, Esteban. Siempre estos videos nos llenan de mucha emoción. Por aquí tenemos varias preguntas. Algunas, de hecho, usted ya las contestó. Bueno, voy a empezar por una que nos hicieron en Facebook y justamente era qué libros recomendaba para, pues para ver todo este tema del estudio del impulso específico, dependiendo de la geometría, todo eso. Entonces, todo eso está en las recomendaciones que usted nos dio ahí, ¿verdad? Sí, Rocket Propulsion Elements y Richard Naka son las dos mejores fuentes más completas que existen. Ok, súper bien. Luego, bueno, el otro que hablábamos de los granos, para continuar, que luego Mariano nos vuelve a preguntar si entonces esa es la cámara de combustión. Sí, exactamente, se va convirtiendo ese agujero que se hace ahí, o dependiendo de la geometría, como Esteban les decía, esa se convierte, digamos, en la cámara, ¿verdad, Esteban? Sí, Tal vez esencialmente el subirse grano ahí. es
esa mezcla de combustible y oxidante eh, que viene y lastimosamente no pude venir y cubrir mucho el tema de cómo se fabrican los granos, pero viene, se moldea y se crea en un molde ese grano y después ese grano sí, cuando se viene con una chispa o con una llama, empieza a quemarse, como decir una candela, solo que una candela como de adentro hacia afuera. eh, y sí, conforme se va dependiendo de la geometría, muchos granos tienen un hueco en el centro, entonces conforme se va quemando, va expandiendo la cámara de combustión. De hecho, ese es otro de los problemas que tenemos a la hora de simular un motor de cohete, de que eso, conforme se va quemando ese grano, se va expandiendo esa cámara de combustión y eso también genera otros efectos. Pero sí, Ujú. efectivamente, esa cámara de combustión se considera eso, ese espacio donde están los granos y donde se está generando ese gas caliente. Eso en sí ya es todo un tema de estudio, ¿verdad? O sea, todo, Sí. qué es lo que ocurre ahí desde el punto de vista de la combustión, desde el punto de vista dinámico, de la expulsión de los gases, todo eso, ahí ya hay un tema de estudio enorme, ¿verdad? Por si a alguien le interesa profundizar sobre eso, o si hay alguien acá de ingeniería química o de química que estén viendo eso, esto es un tema lindísimo de estudio, ¿verdad? Nos pregunta el profesor Adolfo Payas que qué material piensan usar para la cámara de combustión y la tobera. Pues tal vez comentarles qué hemos Ujú. usado. Eh, Hemos usado principalmente aluminio para la mayor parte de motores. También se ha usado, sobre todo para los motores más grandes, acero. eh, y probablemente va a depender del tipo y el tamaño del motor. Usualmente se busca usar aluminio por un asunto de peso, es mucho más liviano. Y también por su comportamiento cuando, si es que se da una explosión, entonces cómo se va a comportar. El aluminio tiende a no generar mucha esquirla a diferencia del acero. Entonces es un poco más seguro en ese respecto. Y Correcto. también, pero eso va a depender esencialmente del diseño final del motor y de cuánta temperatura vaya a alcanzar en su recorrido. Parte también por eso es que se usan liners para intentar apagar un poco ese calor que le llega a la pared del motor. Luego nos pregunta Samuel, aunque ya por acá le contestó Álvaro, ¿cuáles son las ventajas que tiene la tobera de campana sobre la cónica? Aunque usted nos dijo que era todo un tema de otra charla, pero bueno, tal vez un avance. Sí, Toberas es casi que su propio universo. Casi que una especialización completa podría hacerse en Toberas nada más. Eh, la cónica, la principal ventaja es de que es una tobera bastante simple a la hora de diseñar y a la hora de manufacturar y mantiene un alto nivel de eficiencia dentro del cohete. Entonces, para escala amateur, usualmente se considera que una cónica es más que suficiente. Las de campana permiten una mejor expansión de los gases a la hora de venir y generar ese aumento de velocidad que les hablaba eh, para lograr el empuje del cohete. Pero, pero ese aumento usualmente son unos cuantos puntos porcentuales, que para un cohete amateur puede no ser tan significativo como lo es para una empresa que esos cuantos puntos porcentuales implica unos cuantos miles de dólares más en ventas por la capacidad de carga que tienen adicional en su cohete. Entonces, es ese costo-beneficio que depende del caso. Yo iba a hacerle una pregunta también y es para ver si nos podía explicar por qué es tan importante que esté especificado en los motores comerciales el tiempo de retardo, tanto el impulso como también el tiempo de retardo en la apertura del paracaídas. Sí, eh, el impulso es muy sencillo. Uno tiene que saber si las monturas en las cuales uno está, porque uno está montando este motor de un fuselaje
que usualmente termina siendo diseñado por la persona que va a lanzar el cohete. Entonces tiene que especificarse el empuje para saber que el cohete pueda venir y soportar ese empuje que va a ejercer el motor en el cuerpo del cohete. Con respecto a ese tiempo de retardo, es muy importante dado que la altura final del cohete no es solo dependiente del motor, sino que también depende de cuánta carga, cuánta masa le vayamos a agregar al cohete, qué tan grande sea el cohete. Eh, Esto porque si, por ejemplo, hacemos que el cohete sea más pesado, el cohete va a alcanzar menos altura y por tanto va a durar menos tiempo en alcanzar esa altura. Entonces, ocupamos saber ese tiempo de retardo para saber si ese motor nos sirve para esa aplicación, para ese cohete con ese peso que queremos lanzar, o si también para venir y medir si se puede modificar o no se puede modificar ese tiempo de retardo. Algunos motores permiten y usualmente tienen una M a la par de ese tiempo de retardo para venir a especificar que se pueden modificar, y en caso que no la tenga esa M, implica que no pueden modificarse ese tiempo de retardo. Usualmente es una M o una A, dependiendo de la marca de cohete que esté haciendo, que haya hecho el motor. Entonces, si el empuje es para, por un lado, asegurarnos de que el cohete puede aguantar ese empuje, también por otro lado, para asegurarnos de que el peso que queremos elevar con ese cohete lo pueda elevar ese motor. Y por otro lado, el tiempo de retardo para asegurarnos de que el paracaídas se va a liberar justo en el momento en el que el cohete alcanza su punto de máxima altitud. Bueno, justo le acaba de contestar justo la pregunta que acaba de hacer Mariano, que nos preguntaba que si la explosión que se da para abrir el paracaídas no le quitaba altura al cohete. No se la quita porque se da, en el mejor de los casos, justo cuando llega al punto máximo. Exactamente. O Y sea, si si se no, calcula bien, ajá, uno puede venir y hacer de que esa explosión se dé justo en el momento en el cual el cohete llega a su punto de máxima altura. Ahora, no sé si pudiéramos observar de que existen algunos motores que no tienen ese delay incorporado. Esos motores usualmente se usan en conjunto con una computadora de vuelo o con algo que viene y va, o una de dos, o contando el tiempo desde el lanzamiento, o puede venir y detectar ese momento en el cual llega a la máxima altitud, y en ese momento la computadora da la orden de prender la carga de pólvora. Pero de nuevo, esa es la idea, buscar, sea mediante un sistema inteligente o mediante cálculos previos, calcular el punto de máxima altitud para que no pierda altura por esa liberación de paracaídas. usted les está leyendo la mente porque justo acaba de contestar la siguiente pregunta que hicieron, que si hay alguna parte de programación en esta parte de los propulsores. Pues sí, hay mucho, y de hecho hay mucho que ni siquiera cubrí en esta charla, porque existe también toda una parte de propulsión que es mover el motor. Y de hecho han empezado a aparecer recientemente, e inclusive en escala amateur, eh, sistemas para modificar el ángulo del cohete con respecto al cohete. De esta manera, hacer algo que en inglés se dice thrust vector control, que es esencialmente modificar la dirección en la cual el empuje del motor sale con respecto al cohete. De esta manera, modificar la dirección y de cierta manera guiar el motor. Pero digamos de que esto ya se vuelve mucho más avanzado, ya esta se vuelve una charla por sí sola con respecto a este tema. Pero sí, o sea, existen múltiples posibilidades, desde la parte de delay hasta la parte inclusive de guiar el cohete de manera activa en el aire. Aquí, nada más para apuntar un poquito, vean que, sobre todo para las personas que están de primer ingreso en la universidad o que hasta ahora se acercan al grupo, vean que al final es todo esto que acabamos de conversar es física, ¿verdad? Es pura física
Y también todo lo que les mencionaba Esteban del impulso, de que si le agregamos más carga o menos carga, y que estaba relacionado con la pregunta que le hacía del tiempo de apertura del paracaídas o no. Todo eso se puede hacer una simulación en algunos software que existen. Entonces, por ejemplo, si ya ustedes tienen su sistema diseñado o digamos una misión o alguna carga que quieran poner en un cohete con un motor del tipo tal, ustedes pueden hacer una simulación previa y valga la redundancia, prever a cuánta altura va a llegar. Y justamente esta Open Rocket es una de ellas, ¿verdad? Ustedes pueden prever a qué altura va a llegar y así pueden hacer un cálculo previo de si ese tiempo que está indicado en el motor comercial es suficiente o, como decía Esteban, si se puede modificar, que generalmente es modificarlo para reducir ese tiempo, ¿verdad? Si sí les Principalmente. interesa sobre el diseño de fuselajes, lo que es ya cómo se integra el motor al cohete, sí, sí los invitaría a que empiecen a descargar OpenRocket. Es gratis, es gratuito y permite, y así que empiecen ustedes a travesearlo porque permite venir y es una herramienta muy útil, permite simular muy bien el vuelo de un cohete y poder por lo menos empezar a tener una idea de cómo se va a comportar. Ahí hay otra pregunta súper interesante que también quiero escuchar su opinión. Dice, en cuanto al área de propulsión, ¿hacia dónde cree usted que se dirige la industria aeroespacial en cuanto a la eficiencia, combustible, potencia de un cohete o aeronave? EMP, Mm, motor de plasma, entre otros. Creo que es una pregunta interesante. Nos dirigimos hacia especializaciones. Esencialmente, dado que ya se está empezando a observar de que va en las siguientes décadas vamos a empezar como raza humana a movernos hacia espacio más profundo, lo que veo es más especializaciones. Por ejemplo, propulsión química todavía va a ser esencial para este periodo, el venir y salir desde la superficie de la Tierra hasta órbita. Eso todavía va a ser dominado por la propulsión química. Pero vamos a empezar a ver movimiento hacia tanto de propulsión nuclear como de propulsión eléctrica en lo que es órbita y ya espacio profundo. Eh, pero entonces sí, creo que eso es lo que va a suceder. Va a darse una especialización, sea nuclear o sea eléctrica, plasma, eh, en espacio profundo, pero para llegar a órbita o descender de órbita, vamos a ver todavía que la principal tecnología va a ser propulsión química, principalmente en propulsión líquida y en propulsión sólida, probablemente hacia una tendencia más hacia propulsión líquida, dado su alto grado de control que permite. Esto es muy importante, esto que acaba de decir Esteban, porque tenemos que tener claro que hay aplicaciones puntuales para cada uno de estos combustibles, ¿verdad? Ya, si ya hablamos en el caso de cohetes, pues ya grandes, ¿verdad? No como los que lanzamos nosotros, que pues es un impulso fijo y listo. Básicamente en los otros, pues hay una parte que tiene combustible sólido y otra parte que tiene combustible líquido, que como bien dice Esteban, la diferencia es justamente el control que se puede tener a la hora de manipular, por decirlo de alguna forma, el combustible líquido. Y todo esto es esperando si no viene alguna nueva tecnología que cambie radicalmente el escenario. Por ejemplo, lo del EM Drive al final recientemente fue probado que fue un error experimental y existe también el concepto del Warp Drive de Alcubierre, que este concepto todavía está muy teórico y todavía requiere de tecnologías que todavía no se han siquiera inventado. Entonces, todavía
por lo menos estas son las tecnologías que les presenté hoy son las más probables. Se ha estado hablando recientemente mucho de propulsión nuclear, pero principalmente relegado a espacio profundo. Entonces todavía hay mucho que ver, todavía está en mucho flujo el movimiento, pero todo pinta a que va a ser una especialización dependiendo de qué área de propulsión se vaya a trabajar. Así es. Nos preguntan específicamente sobre propulsión antimateria y sobre nanotecnología, si se podría emplear. Ok, propulsión antimateria. Eh, es técnicamente viable, o sea, ¿cómo es que? Teóricamente. Teóricamente viable, perdón. Técnicamente inviable en el sentido de que la humanidad, nosotros como humanidad, todavía no hemos logrado determinar una manera de generar grandes cantidades de antimateria de una manera económica. Hemos generado antimateria, pero usualmente estamos hablando de muestras infinitesimales, muy, muy pequeñas de antimateria que precisamente han sido casi que automáticamente aniquiladas con materia. Entonces todavía no hemos logrado eh, generar grandes cantidades de antimateria para venir y decir que podemos hacer un sistema de propulsión. Con respecto a nanotecnología, ya se está usando particularmente para sistemas de propulsión en satélites, en microsatélites. Recientemente, y los que son nuevas tecnologías en propulsión son propulsión eléctrica, pero basada en la vaporización no me acuerdo si es yodo, eh, para venir y generar pequeños empujes para modificar la posición de satélites. Entonces, cada vez se está buscando más esto para poder venir y darle un poco de propulsión a estos microsatélites, lo que son CubeSats, inclusive eh, más pequeños todavía que un CubeSat, pero, pero no podría decirte más específicos que eso. Muy bien. Muchas gracias, Esteban. De verdad que siempre es un gusto escucharlo a usted con todo el conocimiento que ha ido adquiriendo en estos años, ¿verdad? Y desde antes también de ingresar al grupo, que usted ya era un gran estudioso de toda esta materia y pues que justamente en los años que ha venido atrásito, pues también lo potenció. Entonces le agradecemos mucho por compartir con nosotros su experiencia. Ahí vamos a seguirlo llamando y molestando para que nos dé más charlas sobre las cositas que quedaron ahí pendientes, ¿verdad? Creo que podemos hacer una específica de su tesis, de su trabajo final de graduación, ¿verdad? Sería muy interesante, tal vez puede ser con Mauricio, que la ven juntos. Que es un tema pues muy importante. Nos hablan aquí de toberas, podemos hablar de toberas y de ojivas incluso, ¿verdad? Que esa también es importante. Y, y bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, y ahí estamos en contacto. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron por acá, por el Zoom y también por el Facebook. Y esperamos verles en las siguientes actividades que tengamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Esteban. Un placer, profe. Adolfo, nos espera un toque, porfa. Claro, aquí estoy. Voy a dejar de grabar ya.